Y seguimos con más de este Café de la Mañana de enero. Felices nosotros este 2019 de traerles temas que han sido noticia y otros que aún continúan en su desarrollo, como este, impuestos. Salimos a las calles precisamente a preguntar por este significado y esto fue lo que nos dijeron nuestros televidentes. ¿Para ti qué es un impuesto? Es un cobro que hace el gobierno para incrementar un costo más de las características que hay en el país. Como subirle un costo más a la luz, al agua, eso es un impuesto. ¿Qué es un impuesto para usted? Bueno, un impuesto es, lo que pasa es lo siguiente, que hoy en día lo que estamos ganando ni el mínimo nos alcanza. ¿Cómo vamos a pagar impuestos? Ahí estamos colgados. ¿Para usted qué es un impuesto? El impuesto es el que el ciudadano le da al gobierno por un bien, por una propiedad que él tiene. Entonces él paga el impuesto, el carro o la casa, o por algunos productos que también pues tienen el impuesto propio. Un robo para la gente que no tiene plata, para la gente que tiene necesidades y que son de los estratos más bajos. O sea, yo digo, listo, los impuestos para la gente que sí tiene con qué pagarlos, pero esa gente que no. Muchas personas dicen, el futuro es de los que pagan, y los que no tienen para pagar, ¿no tienen futuro? La forma estratégica que el gobierno tiene para robarnos. Un impuesto es un tributo que los ciudadanos le pagan al gobierno, ya sea local o nacional, y que el gobierno debe redistribuir después en servicios a la ciudadanía. ¿Un impuesto? Pues algo que es único, algo que es singular y que está en un solo lugar en el espacio. Un impuesto es aquello que nosotros debemos pagar por tener una propiedad, ya sea un vehículo, una casa, un local, un lote, etcétera. ¿Cómo te parece que está el país con el tema de los impuestos? Está terrible, porque la situación económica no está para pagar tantos impuestos. Aparte de eso hay mucho desempleo y pues la realidad no compensa una cosa con lo otro. Creo que es una usura, nos están cobrando demasiado por los impuestos. Impuestos. Muy difícil porque está afectando el bolsillo de las familias menos favorecidas, está incrementando muchos gastos en temas de contratación y en temas de servicios públicos, incluso de la canasta familiar, que puede afectar mucho al ciudadano de hoy en día. Pésima. Pues en este momento la situación con las nuevas medidas que ha tomado el gobierno se van a dificultar sobre todo para la gente de la clase menos favorecida. Gústele a quien le guste, los impuestos existen y fue uno de los temas más controversiales del año 2018. Para desarrollar el tema, pues se encuentra con nosotros Laura Díaz, abogada. Laurita, feliz año, qué bueno tenerte aquí de nuevo y encontrar a los televidentes tan interesados de temas que a los dos nos incluyen, los impuestos. A todos. ¿Qué es un impuesto? Bueno, Andrés, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este nuevo año. Los impuestos es un tributo que todos pagamos para que el Estado funcione, para poder financiar todos los gastos públicos. Bien, pero hablando de ese tema, que además lo tocamos en el 2018 y fue bastante controversial, pues deben existir diferentes clases de impuestos. La gente desconoce ese tema. ¿Cuáles son esas clases de impuestos que existen? Bueno, en Colombia tenemos varios impuestos. Podemos clasificarlos en impuestos nacionales y municipales o locales. Entonces vamos a hacer un listado de dichos impuestos según la clasificación nacional o territorial. Muy bien, comencemos. Bueno, entonces tenemos los impuestos nacionales. Sí. ¿Son cuáles? Que son el impuesto de renta. Ajá. Que es el que normalmente pagan todas las personas que tienen vivienda. Exacto, y el impuesto de renta lo pagan todas las personas naturales asalariadas que no tienen el impuesto del IVA. Ajá. Tenemos también el impuesto de timbre, sí, que es para toda la documentación pública y privada que contiene obligaciones y todos los valores que superan los 58 millones de pesos. Bien. Tenemos también el IVA. Sí, el famoso IVA. El famoso IVA. Ajá. Para prestación de servicios, para también el tema de ventas. Sí. Importaciones. Tenemos el impuesto de consumo. Sí. Transacciones bancarias. Ajá. Este incluye, me imagino, y toca bastante a los empresarios. Y por último, Transacciones bancarias y de ganancias ocasionales. Ganancias ocasionales, ese sí no lo había escuchado. Abogada, ¿qué significa un impuesto de ganancias
ocasionadas. Bueno, las ganancias ocasionales las tenemos ocasionales, son aquellas que se derivan de una herencia, de una donación o cuando las personas se divorcian y en efecto queda la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces esa porción conyugal o cuando la persona simplemente liquida dicha sociedad, tendríamos una ganancia ocasional. Por ejemplo, en el caso de la ganancia ocasional el impuesto es el 10%. Bien. Las transacciones bancarias gozan del 0.4%. Con el tema del IVA, pues ha sido un tema muy controversial, sí, bastante. De hecho, pues la propuesta del presidente Duque tuvo un aumento del IVA en la canasta familiar. Entonces, dicha propuesta pues fue modificada por la Corte Constitucional Colombiana, quien determinó que también se había intentado en Colombia hacer dicho aumento en el año 2003, luego en el año 2012, y la Corte pues no cambió su concepto en determinar que el Congreso de la República no puede agravar a quienes más necesidades económicas tienen con un aumento tributario porque ello afectaría la satisfacción de sus necesidades básicas, como es la alimentación, la educación, la salud. Entonces ya no tendremos ese riesgo que se creía, ¿no? Porque en la norma se quería aumentar el IVA en productos como los huevos. Pero espere. Nos estamos yendo para otro lado y no queremos irnos todavía a ese lado. Vamos a terminar el tema de los impuestos y de los diferentes impuestos que hay. Entonces están los locales o municipales. Sí. Que tenemos el impuesto predial. Sí. El de registro, que depende, el impuesto predial depende de dónde está ubicado el inmueble, ¿cierto? El valor del inmueble. Dicho impuesto también fue variado en el año 2018 en la reforma que se hizo o la ley de financiamiento en la cual las viviendas que superen los 900 millones de pesos tendrán pues un mayor impuesto. Bueno, pero ¿qué fue lo que asustó a los colombianos en el año 2018? Fueron precisamente las declaraciones de su primer ministro, que hoy por hoy resulta bastante controversial por un tema que al parecer no llegó a donde todos queríamos que llegara. Nosotros en Colombia somos muy distintos a el resto del mundo en el frente de la tributación de renta. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. En el resto del mundo la proporción es mucho más equilibrada. Y en los países más avanzados la proporción es completamente la contraria. El 85% de los recursos del impuesto de renta lo aportan las personas naturales y el 15% las empresas. Bueno, precisamente esas eran las declaraciones que asustaron a todos los colombianos, a mí, yo creo que hasta las mismas personas que rodeaban a todo el gabinete presidencial, pues les sorprendió bastante lo que estaba ocurriendo con ese tema. Pero ¿quiénes son realmente los que más pagan impuestos en Colombia actualmente? Bueno, pues actualmente podemos decir por un estudio realizado por el Banco de la República que quienes más pagan impuestos pues son las personas naturales que deviene del trabajo. Hicieron un estudio de los últimos 21 años y se dieron cuenta pues que en efecto somos los trabajadores quienes más pagamos impuestos, pero además podríamos definir que la clase media pues va a ser la más afectada con la ley de financiamiento. Bueno, pues precisamente aquí tenemos una plantilla, doctora, que nos ilustra lo que estábamos hablando hace unos segundos. Las personas pagan el IVA, pagan gasolina, carros SOAT, la prepagada, ropa, electrodomésticos, el 4 por mil, el famoso 4 por mil, y los empresarios vemos que tienen un ICA, una renta y unas exenciones. Eso quiere decir que la persona de a pie, la persona del día a día, como todos los que estamos aquí, pues somos los que más pagamos realmente impuestos. Muy curioso eso en un país donde se supone que hay bastante equidad, donde queremos llegar todos al mismo lado, donde se supone que de pronto los menos favorecidos o los que menos tienen son los que reciben este tipo de igualdad.
Eso habrá que dejárselo pues al gobierno del día a día, que es el que se encarga precisamente de hablar de este tema. Aquí tenemos en nuestra mesa principal bastantes objetos que son, digamos que muy controversiales. Por ejemplo, el tema de las bebidas. Se habla mucho del tema de las bebidas con el tema de los impuestos y bastante controversial al final del 2018 y empezando este 2019, que va a ser un tema que seguro es noticia. Claro, en efecto, como no pasó el IVA a la canasta familiar, pues quien tuvo que asumir dicho costo fueron las bebidas alcohólicas. Asimismo, las bebidas azucaradas fueron afectadas con dicho impuesto o aumento en el IVA. Bien. Huevos. Paga uno IVA hasta huevos, o sea, el impuesto, mejor dicho. No digo el huevo, porque huevo es un huevo y uno paga entonces también impuesto para el huevo. Y entonces, ¿cuánto es lo que uno paga normalmente? ¿Qué es el problema del impuesto con este tipo de alimentos? Bueno, la alarma que afectó a todos los colombianos con la preocupación de ese aumento en la canasta familiar, ¿a qué se iba a afectar? Pues a las proteínas, sí, al huevo, el pescado, el pollo, la carne y a las verduras, zanahoria, tomate, cebolla, frijol y las frutas también iban a estar afectadas con IVA, lo cual pues como les comentaba hace un momento, va en contravía de lo que ha establecido la Corte Constitucional Colombiana en otras reformas tributarias que se intentó introducir este tipo de impuesto a la canasta familiar, de manera que ello afectaba la satisfacción de las necesidades básicas de los colombianos. Por ello, pues no pasó. Eso no es todo, no solamente a los huevos, sino también al papel higiénico, al agua, al cepillo de dientes. Casi que uno puede decir, desde que abro los ojos en mi día a día, comienza el conteo de los impuestos en Colombia. No, y es que eso afecta las necesidades básicas, porque es que asearse es una necesidad, no es un lujo. Sí. Entonces, justamente, ello fue sacado de la reforma. Bien. ¿Será que se vuelve viral este tema de los impuestos para los gobiernos en general en el mundo? Es decir, se vuelve como una adicción básicamente pedir impuestos, porque entre más impuestos pues es más plata, ¿verdad? Pues sí, porque es un tributo que financia el gasto público. Sí. Entonces, la cuestión está en quiénes estamos financiando ese gasto. Bueno, hay algo muy importante y es que el tema de la casa también se vuelve bastante noticioso a la hora de analizarlo, el tema de la compra de vivienda y demás. Hay mucha demanda, por ejemplo, la capital de Santander, Bucaramanga, es un lugar que continuamente está rodeándose de edificios, es decir, gran cantidad de personas, pero pagamos mucho realmente en el impuesto de renta, en todos los impuestos que tienen relación con las propiedades. Sí, en efecto, pagamos muchos impuestos y la clase media va a ser bastante afectada en la compra de la vivienda. Asimismo, la ley de financiamiento pues, fue modificada para la compra de vivienda usada o de segunda, entonces ya no será como estaba propuesta, sino que en esta solamente será ese aumento del impuesto para las viviendas superiores a 900 millones de pesos. Listo, ya para finalizar vámonos con preguntas de nuestros televidentes que a esta hora nos hacen cuestiones, también opinan desde las calles. ¿Qué estrategia implementarían para la comunidad a nivel de la reducción de impuestos? ¿Qué estrategia? Que sea algo coherente, que nos beneficie a todos y que podamos tener una mejor ciudad y un mejor Santander. Vamos a debatir, abogada, ¿le parece? ¿Qué haría usted para lidiar con este tema de impuestos en el país? ¿Qué solución tendría en mente? Bueno, pues la ley de financiamiento tuvo que bajar de 25 billones a 14 billones y sigue bajando en el año 2018. Una de las soluciones es bajar el gasto público, justamente por eso, porque en realidad la capacidad adquisitiva de los ciudadanos desmejora cada vez que van pagando los impuestos. Además, la gente se desmotiva con dichos pagos al no ver las carreteras pavimentadas, al no ver ningún tipo de cambios. Realmente los impuestos pues también es para reflejarlos en la vida cotidiana, en nuestro país, en nuestra ciudad, y la única posibilidad de cambio pues también es que se inviertan en lo que se tienen que invertir. Bien, Laura Díaz, abogada, nos acompañó hoy en nuestro digamos que clase, consultorio jurídico, tiene todo un poquito. Mil gracias. Ay, muchas gracias a usted.